Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo nos estén escuchando. Este es nuestro podcast. Aquí estoy con Nicolás Martín del Campo Castillo y yo, David Antonio Leandro. En esta ocasión vamos a hablar en un podcast sobre la ética, más referente en estos tres puntos: la ética en diversos contextos, tipos de normas y decisiones autónomas y heterónomas. Vamos a comenzar con la ética en diversos contextos. No sé si Nico nos podría decir qué es un contexto o los diferentes tipos de contexto. Sí, claro. Pues el significado de contexto o qué es un contexto es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Puede referirse a un entorno físico o simbólico, dependiendo de las circunstancias que condicionan un hecho o un mensaje y su tipo de interpretación. Como dijiste, hay muchos tipos de contexto. Por ejemplo, el contexto de la comunicación, que es la situación que se produce pues al hacer una comunicación, como dice pues el mismo nombre. Está el contexto político, que describe el orden político y las tensiones del poder. También está el contexto económico, pues, da cuenta de las circunstancias económicas y sus implicaciones. El contexto social describe el tipo de sociedad y la dinámica entre los actores sociales. El contexto cultural refiere el conjunto de símbolos, valores y estéticos. Eh, Estéticos y ideologías, tradiciones y costumbres. No sé si tú tengas algún otro tipo de contexto. Sí, claro, por ejemplo, tú nos dijiste ese contexto comunicativo, ¿no? Ese, pues, más que nada, un ejemplo sería el contexto, ¿no? Vaya, de qué es lo que están hablando, cómo va y todo eso, ¿cierto? No sé si es otro ejemplo, ¿nos puedes dar? Pues O es, ejemplos que dijiste. es más saber el trasfondo de algo, ¿no? Es lo que al menos yo pienso, que es como para informarte de lo que está pasando dependiendo, pues, de lo que quieras saber. Creo que eso podría ser una definición como, pues, más sencilla de decir a lo del contexto y como dar ejemplos, ¿sabes? Es saber que dependiendo de lo que te quieras especificar. Claro, por ejemplo, yo tengo algo sobre el contexto social, como nos dijiste, que pues más que nada es determinante para cualquier tipo de estudio de un fenómeno en realidad, que viene siendo pues como de qué va la sociedad, con gustos sobre algún género, sobre, en este caso, que está muy feo la contaminación, saber de qué va, podría ser pues un mejor ejemplo, ¿no? Del contexto social. Pues la verdad no sabía de eso y no sabía cómo dar un ejemplo, pero me sorprende la gran cantidad de, pues, contextos que puede llegar a haber. Por ejemplo, también está el contexto extralingüístico, que pues se define como el conjunto de circunstancias externas en las que se produce la comunicación y que pueden afectar la interpretación del mensaje. Engloba todos los elementos no lingüísticos en los que se produce la comunicación, tales como el contexto cultural, social, educativo, económico, afectivo, etcétera. Pero se me hace muy cañón que hay muchos tipos de contexto y la infinitud de posibilidades que podemos saber con esto. Y claro, como lo dices, es un tema muy extenso, yo creo que sería algo muy largo llevarlo a cabo todo, como decir de qué son, de qué trata, yo creo que es casi imposible, porque son demasiados, es un tema muy extenso también. Sí, sí, sí. Pues no sé si tengas algo más que aportar sobre, o decir más bien sobre este tema. La verdad, yo pues supe apenas muy poco sobre los tipos de contexto y como para qué sirven. Así que yo no tengo pues nada más que decir de este tema. Creo que
es un tema muy extenso, como tú dices, y que pues hablarlo, pues definir todo sería algo muy largo para esto. Igual yo también pienso lo mismo, más bien, si queríamos llevar todo a cabo, sería otro podcast, déjanos en los comentarios. Sí, sí, sí. Sí, que lo Pero dejen ahí. otro tema también pues son los tipos de normas. Ujú. Igualmente, como el primer tema es algo demasiado extenso, hay normas de todo tipo. Digo que en las que más fáciles o las que la gente más conoce, pues vienen siendo las normas políticas, morales, sociales, familiares, religiosas. Sí, 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 tienes razón, es las que yo apenas ubicaba, ¿sabes? Tienes razón que son muchas normas y que sirven para, pues, distintas cosas, pero como tú dices, yo pues hasta ahorita conocí las morales, las religiosas, de trato social y normas técnicas, pero ¿nos podrías decir como otras o o lo que significan, las que nombraste? Pues sí, de hecho, tengo más. Otra, por ejemplo, es la norma lingüística. Y claro, ¿no? Son muchas. Déjenme en los comentarios, ya tenemos 3 podcasts diseñados. Bueno, Sí, sí, las normas claro. jurídicas, pues como lo dicen, pues son las reglas que otorgan el mismo tiempo de facultades y deberes, es decir, pues los derechos y obligaciones. Es decir, que las más comunes, los que están dirigidas hacia la ley, como no robar, matar, etc. No, pues es muy interesante eso que dices. Yo, pues, también supe de las normas familiares. Las normas familiares son aquellas que, pues, se relacionan con los valores familiares y que son enseñadas en el hogar, obviamente. Por tanto, pues, cada familia existen normas diferentes, según su contexto, dinámica de vida, costumbres y necesidades. Estas normas también procuran el bienestar de la familia y la sana convivencia entre todos los familiares. Por ejemplo, cada niño debe ser organizado y una vez que terminen de jugar, deben guardar sus juguetes al fin de mantener la casa ordenada y evitar tropiezos al caminar. Eh, pues lo que yo más aprendí de estas normas es como lo que podemos hacer para tener una pues mejor calidad de vida en el hogar y podernos enseñar a ser organizados. Pues sí, en sí las normas son para eso, ¿no? Que una fácil acercanía con las personas en las diferentes situaciones. También, pues, principalmente para eso son las normas. Sí, sí, sí. Pues nos faltó, ¿no? Decir que es una norma. Pues Ah, en sí, pues es una regla ujú. jurídica, obviamente. Es una precisión dirigida a la ordenación de comportamientos, como lo que estábamos diciendo, para llevar algo sano en la convivencia. Pues obviamente pues impone deberes y confiere derechos. Como Sí, nosotros, como tú dices, sí son muy, pues, importantes en nuestra vida. Yo al menos pienso que sí son muy necesarias las normas, como para darnos límites, ¿sabes? Porque pues si no hubiera normas es como, pues puedo robarle a una persona o puedo hacerle daño y no me va a pasar nada, ¿sabes? claro, también pues hay muchos muy extensas. Por ejemplo, están las normas religiosas. Esas más se basan en las creencias de la persona, como bien se dice su nombre, de la religión. Pues no sé si tú, ¿qué religión eres? Pues ¿No? ¿Qué religión eres? pues no sé, ¿sabes? Te digo, son ¿Eres muchas cristiano? normas, pero ¿Católico? sí, 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 pero pues no sé. Creo que otra norma de las que podríamos hablar podrían ser de las normas de protocolo. Las normas de protocolo o de etiqueta son aquellas que establecen la manera en que las personas deben actuar, vestir o presentarse ante ciertas situaciones especiales como un acto público, una cena, un evento corporativo en particular.
Sí, como en una boda, ¿no? No te va a hacer Sí, 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 exacto. O como qué podemos hacer para cuando pasa un terremoto o cosas así, ¿sabes? y, bueno, revisando las normas religiosas, pues, si es católico, pues, se basan en los 10 mandamientos principalmente, las creencias y todo ese tipo de cosas. Pues, por ejemplo, las normas morales, pues viene siendo, tú sabes, ¿qué nos puedes decir, Nico? Ah, uy, eso sí no me lo sé. Ah, Pues, pues son de valores principalmente, o sea, como te han educado y todo, de no robar, no mentir. No sé si nos puedes decir algo más sobre las normas. pues hagan caso a las normas. Al fin y al cabo, pues sirven para, pues están ahí por algo y creo que podemos vivir mejor o, por así decirlo, más fácil siguiendo las normas. Así que hagan caso a las normas. Algo. Punto del podcast, voy a hablar sobre las decisiones autónomas y heterónomas. Y digo que, ¿por cuál te gustaría abarcar primero? ¿Las autónomas o heterónomas? Nico, Pues para empezar a hablar. yo digo que por las autónomas, creo que podríamos empezar por ahí. Bueno, ¿sabes algo sobre las autónomas? Am, sí, pero pues no sé si está como bien el significado, por así decirlo. No, yo tengo algo, pues que significa que las normas morales provienen de uno mismo. O sea, es decir, que de nuestra voluntad puede estar determinado por sí mismo sin ser limitada por causas ajenas a ella. Pueden Ah, autodeterminarse. sí, sí, sí. Pues yo encontré de lo de que es una decisión autónoma, de que significa que las normas morales provienen de uno mismo, es decir, que nuestra voluntad que puede estar determinada por sí misma y puede ser limitada por causas ajenas a ella, puede pues autodeterminarse, como dijiste tú. Y uno de los ejemplos es como cuando estás pues decidido a terminar el año escolar, ocurra algo que pues no importa si pues si tus amigos se enojan porque no vas a todas las fiestas o tienes que contribuir en casa para ayudar a tus padres. O sea, eso es lo que encontré. Y es como saber qué tomar primero, ¿no? Las prioridades de la vida. Si Sí, ser sí. fiesta o estudiar. Bueno, hablando del significado, pues decimos lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿estamos bien? Pues sí, ¿no? Otro ejemplo de las autónomas, pues decidí romper, pues vaya, ¿no? Un vaso intencionalmente, sabiendo que está mal, que te pueden castigar. Pero si no te importa, pues está mal, ¿no? En pocas palabras. Y las autónomas es saber, no lo rompo porque me van a castigar, entonces lo dejo en su lugar. Creo que eso, pues, otro ejemplo, ¿no? Pues no sabría otro ejemplo, pero pues creo que las características de pues las decisiones autónomas, como tú dijiste, pues provienen de la moral, creencias, propósitos de la persona que debe tomarlas. La voluntad de ese individuo no está condicionada por ningún factor exterior. Como tú dijiste, es como, pues, ok, voy a hacer algo, pero sé las posibles consecuencias que voy a tener. ¿Sabes? Como, ok, si no hago la tarea, pues me va a ir mal en la escuela, pero pues ya es dependiendo de tu decisión si la haces o no la haces y pues tienes que afrontar las consecuencias de ese acto. Obviamente. Mm, ujú. Pues, una persona con autonomía, ¿qué es? Pues, principalmente,
pues se refiere al conjunto de habilidades que una persona tiene para hacer sus propias elecciones. Creo que eso ya lo dijimos muchas veces, pero para cerrarlo, ¿no? Para que el público nos entienda cómo funciona bien. Sí, Y sí. bueno, principalmente sería eso. Ahora sobre las heterónomas, ¿no? Vamos a apartar ya para finalizar. Pues, Eh, sí. Tú sabes, o sea, tú sabes que es una decisión heterónoma o heteronomía. sí, pues, esto no se va a editar. Esto es hacer caso a exigencias ajenas a la propia voluntad. O sea, viene siendo totalmente lo contrario a las autónomas. Ah, está bien, está bien. Em, pues mira, yo pues sé como algunas características, o bueno, fue lo que me puse a investigar. Pues dice que estas, pues heteronomía es una palabra formada por dos vocablos griegos, hetero, que significa otro, y nomos, cuya traducción sería ley. Em, Dice que en el ámbito de la filosofía ética se contrapone con el término autonomía, como acabamos de decir, que es totalmente lo opuesto. La principal diferencia es el origen de las normas y reglas éticas que siguen los diferentes individuos, así mientras que las decisiones autónomas son tomadas por la propia persona. Las decisiones heterónomas viven determinadas por las imposiciones de otros. En este último caso, los individuos aceptan las reglas impuestas con el fin de adaptarse a la sociedad en la que viven. Esto implica que tenga que actuar en ocasiones, pues, en contra de tu propia voluntad o de una manera distinta a la que tú, pues, normalmente eres. Pues sí, o sea, en sí, para que nos entiendan mejor, pues viene siendo que tú quieras actuar diferente para entrar con un un cierto grupo de personas, ¿no? Sí, sí, Como sí. ellos se rapan, tú te vas a rapar para poder entrar. O sea, eso pues en sí son las heterónomas, para actuar de una manera para entrar a un círculo de personas y que no te digan nada ni te juzguen. Eso principalmente es, ¿cierto? O nos puedes dar otro ejemplo. Pues, pues que las decisiones son heterónomas, son pues características de todas las sociedades organizadas para poder convivir con el resto de los ciudadanos. Como tú acabas de decir, es, bueno, yo pienso que es como tipo adaptarse a cierto, como tú dijiste, círculo de personas que si a estos les gustan los deportes, dices cosas de deportes o haces ver como que eres como ellos. Pero, por ejemplo, vas a otro grupo de personas que les gusta más leer y pues investigas o actúas de diferente manera, ¿sabes? Claro. Pero de ahí en más no tengo pues más como que decir de este tema, o sea, ¿sabes? Porque pues lo que investigué era como saber qué es y la importancia de esto. No sé si tú tengas algo más que aportar para ya cerrar este podcast. Eh, Alguna duda que tengan, pues la pueden escribir en los comentarios, ¿no? Sí. Bueno, principalmente, para finalizar, en conclusión, las heterónomas son cosas que haces para encajar. ¿Qué nos puedes decir, Nico? Pues las autónomas, dijiste, creo que pues eran las de, pues, las decisiones que tú mismo tomabas, sabiendo las consecuencias que podrías llevar a cabo estas mismas. Y de los otros temas, de algo de lo de los contextos, pues se me hace muy interesante pues como te dije, la gran cantidad de y tipos de contextos que pues hay en el mundo para distintas situaciones. No sé si tengas algo más que decir de los demás temas. La verdad, no, yo digo que lo tratamos bien.
quieras hacer el final o yo lo hago, ya para terminar la despedida. Pues tú, está bien, tú. Bueno, pues sería todo por hoy.